Un cordial saludo, mi nombre es Marcela Iguarán y en esta oportunidad vengo a presentar un poco de la teoría de Piaget, su evolución y sus conceptos claves. Bien, lo primero es hablar de cómo evolucionó el modelo piagetano. Aquí tenemos cuatro momentos del modelo piagetano. El primero es de biólogo a epistemólogo. En este primer momento Piaget pasa de la biología a la epistemología. ¿De qué manera? Él empieza estudiando a los seres vivos, su adaptación, sus intercambios con el medio, sus procesos de equilibrio y luego busca aplicar esos mismos principios para intentar explicar cómo se forma el conocimiento en la mente humana. Como biólogo, Piaget veía que los organismos no se limitan a recibir estímulos. Eh, Ellos actúan y se adaptan, se reorganizan para sobrevivir y esa idea la traslada a la epistemología afirmando que el conocimiento tampoco se recibe de manera pasiva, se construye mediante procesos activos de adaptación intelectual. Para Piaget, asimilar la información nueva y acomodar los esquemas cuando esta ya no encaja es importante para el proceso de conocimiento humano. Por eso en la teoría hablamos del paso de biología a la epistemología, entendiéndola como un proceso vivo, similar al que un organismo presenta cuando se equilibra constantemente y el pensamiento de este crece, transformándose no para copiar la realidad, sino para construirla desde adentro. Entonces él pasa desde la biología a la epistemología haciéndose la pregunta de cómo se construye el conocimiento. De allí se desarrolla el método clínico crítico en el que aparecen entrevistas, tareas y los contraejemplos para observar cómo razonan los niños frente a problemas concretos. Posteriormente, en su programa de la epistemología genética encontramos cómo el pensamiento cambia de manera cualitativa. Es decir, no es sumar más y más y más de lo mismo, sino que al contrario se trata de reestructurar. Estos elementos entran en diálogo con distintos fenómenos de la escuela. Por ejemplo, en el aula puede significar dos cosas. Primero, no esperar pasivamente a que llegue la madurez del estudiante a partir de la transmisión de conocimiento, sino diseñar experiencias que provocan que ese avance se presenten. Observar los procesos, no solamente los resultados, y comprendiendo que el error hace parte de la información diagnóstica. Aquí tenemos tres elementos claves para Piaget en los procesos de aprendizaje. El primero, el tema de aprender. El segundo, la equilibración. Y tercero, las estructuras operativas. Para Piaget, aprender es básicamente equilibrar lo nuevo, es esa información que me llega eh, desconocida, con lo que ya sé. Los seres humanos podemos asimilar cuando integramos esa información nueva a nuestros esquemas, a lo que ya tenemos. Y además nos acomodamos cuando podemos ajustar ese esquema porque lo nuevo no cabe de manera mágica tal cual en los conceptos que tenemos. La equilibración para Piaget es básicamente el motor del aprendizaje. Se trata de un desequilibrio productivo que empuja a la reorganización de los conocimientos. En el aula, digamos que esto se traduce en retos que sean alcanzables y que busquen descolocar de alguna manera con un sentido. Por ejemplo, muchos estudiantes consideran que un algoritmo simplemente es una lista de pasos en cualquier orden mientras se entienda que son una serie de pasos. Entonces el maestro puede decidir dar como ejemplo que para armar un sándwich yo primero pongo un pan, luego el queso, luego coloco la tapa y luego pues lo voy a cortar. Entonces ellos creen que no importa si se altera el orden y de igual manera yo puedo armar un sándwich. Sin embargo, este es un esquema intuitivo pero no lógico operativo. Entonces, ¿qué situación podría generar un desequilibrio? Por ejemplo, en robótica o cuando tenemos lenguajes de programación en el aula. Planteamos una actividad con un robot sencillo o incluso un simulador como Scratch, en donde se plantea una pregunta, haga que el robot llegue a la meta ejecutando
cuatro comandos básicos: avanzar, girar a la derecha, retroceder, girar a la izquierda y avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los estudiantes van a acomodar los pasos a su gusto, como lo hicieron en su momento con el sándwich, intentarán cambiar el orden y hacen una secuencia visual pero no lógica de lo que se les está solicitando. Entonces el robot no va a llegar a la meta o el objeto que tengamos en el simulador. Y aquí es donde para Piaget ocurriría el desequilibrio cognitivo, porque el esquema, el orden no afecta, que tienen implantado los estudiantes, aquí no sirve. Aquí no sirve. Entonces, el docente debería guiarlos hacia la respuesta de cómo solucionar una situación similar. Y es que intentemos ejecutar la secuencia exactamente como se escribió, a ver qué puede pasar. Entonces, en Scratch, por ejemplo, o en un simulador, los estudiantes van a ver en la pantalla que el robot gira donde no debe, retrocede cuando debería avanzar o termina en un lugar diferente. Entonces, este choque entre la hipótesis del estudiante y la realidad que están viviendo es una perturbación necesaria para lo que nos menciona Piaget como lo que es la acomodación. Aquí el maestro puede tomar de esta experiencia, podría tomar un ejercicio de reconstrucción de la comprensión del principio lógico, y es que el orden de las instrucciones es importante. ¿Qué pasa cuando cambiamos una instrucción que depende de la anterior? ¿Cuál es la relación entre la posición del robot y la secuencia que el estudiante siguió? Entonces, poco a poco el estudiante comprenderá que un algoritmo no es cualquier lista de pasos, sino es una secuencia lógica y cada paso depende del inmediatamente anterior, y aquí es donde se produce una reestructuración cognitiva o equilibración de la que nos habla Piaget. En cuanto a la consolidación operativa que tenemos acá en nuestro esquema, los estudiantes ya diseñan su propio algoritmo para que el robot haga lo que el robot o el objeto que está en la simulación dé la vuelta a un obstáculo, llegue a un objeto, trace alguna figura o siga algunos pasos, pero determinando las secuencias de manera lógica y aplicando nuevas estructuras operativas. Aquí tenemos una de las gráficas de pronto más concretas que nos muestra lo que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Según el autor, las etapas de desarrollo cognitivo serían sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, que acá la tenemos como operaciones mentales también. En la etapa sensoriomotriz, que es la primera etapa, el saber surge de la acción, es decir, el niño explora, manipula, coordina movimientos con percepciones, conoce y conoce cómo hacen algunas cosas. En la etapa preoperacional, la etapa 1 iría de 0 a 2 años. La etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, es la etapa en la que ya el lenguaje le permite representar, pero el pensamiento aún no se guía por la apariencia, se aprende narrando y transformando experiencias concretas. Ya la etapa 3, que es de los 7 a los 11 años, el individuo aplica las operaciones concretas, donde puede comparar, clasificar o conservar las características o los atributos de un objeto o de un ente, organizando la lógica a partir de una acción reflexiva, es decir, comprende y comprende que hay una actuación detrás del objeto y puede explicar la actuación de ese objeto. Y finalmente, en la etapa 4 de las operaciones mentales o las operaciones formales, que va a partir de los 11 años, el sujeto tiene la capacidad para formular una hipótesis, pensar en lo posible, argumentar con ideas, no solo con objetos, y pues es importante que entendamos que cada etapa prepara para la siguiente. Es decir, la acción da paso a la representación a la operación y la operación a la abstracción. En términos del aula, este principio nos invita a enseñar desde el punto en que el estudiante está, ofreciendo experiencias que conecten su modo actual de pensar con desafíos un poco más complejos, construyendo el conocimiento paso a paso.
Por otra parte, Piaget también establece lo que son los factores de socialización cognitiva y moral. Entonces hablamos de tres momentos. En el primero, en donde el juego, la imitación y el lenguaje sirven para interiorizar acciones y significados que son compartidos. En otro momento donde pasamos de la obediencia a la cooperación como reglas, como acuerdos, donde podemos determinar que las condiciones que se establecen en un momento en el aula pues, precisamente son para garantizar que se llegue al objetivo y podemos pasar al diálogo como un elemento que justifica y que aporta a determinar precisamente cuáles serán esas reglas, cuáles serán los acuerdos en esas actividades que se hacen en el aula. Es importante acá entender que el maestro tiene un ejercicio de poder, un ejercicio de autoridad frente a los estudiantes que puede utilizar a su favor, pero a partir de la obediencia. Sin embargo, cuando el estudiante comprende la instrucción y comprende que hace parte de su proceso de aprendizaje, lo hace de manera consciente, de manera más reflexiva y no solamente por seguir, por obedecer instrucciones de manera sin algún criterio, que básicamente es lo que nos gustaría a todos los docentes llegar a ese momento en el que el estudiante eh, toma decisiones a partir de un criterio. Bien, aquí tenemos esta pregunta, ¿cómo enseñar desde Piaget? Lo primero es tener en cuenta que el autor nos menciona cuatro decisiones prácticas. En la primera, el diagnóstico inicial real, que me permite establecer qué puede hacer el grupo, qué está en capacidad de hacer el grupo y no con el propósito de etiquetarlo, sino para dosificar la ayuda que ese grupo pueda tener. Segundo es determinar un reto alcanzable, es decir, una tarea que esté un poquito por encima del nivel actual, que pueda motivar o que pueda incentivar la curiosidad de los estudiantes. En un tercer momento pasaríamos de la secuencia de lo concreto a lo formal, donde se puede manipular, representar, simbolizar con preguntas que lo obliguen a pensar. Y finalmente, como todo proceso pedagógico, hablamos de la evaluación formativa y es evidenciar cómo se pensó y no solo si se acertó, es decir, pensar el proceso en sí mismo y no solo en el resultado de ese. Bien, de los dos documentos que se analizaron, encontramos que la teoría de Piaget básicamente se constituye desde la historia como un modelo que evoluciona desde el estudio de la acción infantil hasta una teoría general del conocimiento humano, que es la epistemología de la génesis del conocimiento. Los elementos teóricos analizados, acción, operación, estructura, equilibración, distinción, de distinción entre experiencias, rol del lenguaje y transmisión social, se van refinando y se van complejizando a lo largo de su obra, convergiendo en un sistema epistemológico que explica tanto el desarrollo cognitivo como la formación del pensamiento científico. En esta imagen que tenemos acá, básicamente hacemos una síntesis de cómo fue construyéndose el modelo desde sus primeras obras que hablan del conocimiento como acción hasta llegar a la epistemología genética, que es la culminación final del modelo, una fase madura del modelo, una fase más profunda que llega a hablar es básicamente de la teoría del conocimiento. Ya al cierre podemos decir que Piaget sigue siendo relevante porque nos recuerda que educar implica construir junto al estudiante y no hacerlo en su lugar. Esta teoría nos ofrece una ruta clara y es partir de lo que cada quien comprende.